Estoy en comunicación con el congresista peruano y ex ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez. Roberto, muchas gracias por brindarme esta entrevista, que espero que no sea la última. No, encantado de saludarte, gracias a ti más bien por la oportunidad de poder dialogar, ¿no? Usted vivió un momento histórico para Latinoamérica y en especial para Bolivia, la refundación del instrumento político Evo es Pueblo. ¿Qué nos puede decir del liderazgo de Evo Morales y la necesidad que tienen los bolivianos de tener a un hombre experimentado en la presidencia? Porque lamentablemente el gobierno traidor e incapaz y corrupto de Luis Arce está perjudicando a millones de bolivianos. Lo que valoro de la experiencia y el proceso aymara, proceso quechua de las comunidades originarias, en realidad es la explicación de fondo de este liderazgo de base, este liderazgo de un indígena que creo ha expresado en este Congreso, ¿no?, la necesidad precisamente también de reinventarse, ¿no? El proceso siempre es desafiante, pero está claro que Evo no está solo, que tiene sus comunidades, cientos de miles que concurrieron ahí al Chapare. Tuve la oportunidad de estar presente y ver la mística, de ver la disciplina, la discusión, la calidad política de los liderazgos de hombres y mujeres representantes de diferentes asociatividades que hacen hoy el inmenso desafío esperanzador de salvar Bolivia precisamente de la mano de Evo es Pueblo. Esa palabra iba a decir, esperanza. La Uh -huh. política tiene que generar esperanza. Yo estuve viviendo en Bolivia 2 años, estuve cerca del proceso de cambio del presidente Evo, un hombre muy sabio. Si bien no es un académico, un hombre culto, es una persona que sabe interpretar la realidad de su pueblo y genera esperanza cuando la mayoría de los políticos no la generan. Lamentablemente, muchos peruanos han creído que por la proveniencia social Pedro Castillo era un Evo Morales, pero Pedro Castillo no leía a los talones a Evo Morales. Evo Morales es un verdadero líder, una persona que ve la realidad nacional e internacional. ¿Qué nos puede decir de esta gran decepción de Pedro Castillo? Si bien usted fue ministro, pero no se puede ver ningún logro. En cambio, en el proceso de cambio liderado por el presidente Evo, se ven grandes logros que hasta hoy perduran, pero con Pedro Castillo, muchos lo equipararon con Evo Morales, pero realmente fue un desastre, incluso una falta de respeto para el presidente Evo, compararlo con un sujeto que dio un golpe de Estado. Yo me quedo con las palabras de Evo en su solidaridad con su amigo y hermano Pedro Castillo, razón por las cuales él en su alocución en el estadio, en la Villa Olímpica, allí él ha sabido expresar su solidaridad y eso creo que es fundamental porque los procesos de Perú y de Bolivia, como cualquiera otros procesos, no son comparables porque precisamente parten de una realidad distinta, de unas condiciones sociales y de organización también distintas, Y un espacio más tiempo allá. histórico distinto, como diría el gran pensador peruano Víctor Raúl Aya de la Torre. Así es, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo no soy jamás plegado a las comparaciones, creo que las realidades marcan desafíos bien concretos desde la experiencia peruana hoy sumida en la crisis más importante, la crisis más impactante del sistema Pero político Roberto, de hubo la gente República. que comparó a Castillo con Evo, incluso de una manera engañosa. La gente pensó que Pedro Castillo era un líder que iba a mejorar sobre todas las comunidades y no hizo nada. ¿O ve algún logro en el gobierno de Pedro Castillo? Que si bien es cierto, duró 1 año y medio, pero qué positivo dejó este sujeto cuando fue presidente. Mire, en realidad en ese año y tantos meses, la política peruana
estuvo girada sobre la base del desprecio cultural y el boicot de las élites que nunca le dejaron gobernar. Si bien es cierto, para los grandes cambios económicos y de Estado, se necesitan pues periodos mucho más largos, ¿no? Yo no soy animado ni he compartido nunca las comparaciones fáciles porque todo es diferente y hay que hacer caso, como decía José Carlos Mariátegui, sin calco ni copia y no ando inspirado en modelos, ¿no? Aquí el desafío concreto es que, mira, hace 20 días ha habido un sondeo privado, ¿no?, sobre las intenciones presidenciales y para sorpresa, eh, número uno y 16%, si mañana fueran las elecciones en Perú, el primer votado sería Pedro Castillo. Ahora, claro, fácilmente uno podría decir, ¿y cómo se entiende eso? Pues no es de una opinión pues de Pero gabinete. disculpa, esta era un sondeo a nivel nacional y ¿a Así cuántas es, personas fueron encuestadas? mire, un sondeo a nivel nacional hecho por los actores privados y precisamente porque no les conviene, se ha divulgado a través de un medio muy serio como es el semanario de César Hildebrand. Entonces, en ese sentido, uno dice, entonces, ¿cómo es eso? Si es así desastroso y todo como tú refieres, al cual yo respeto, no comparto esa opinión, cómo el pueblo entiende y comprende sus liderazgos y le daría eventualmente, si mañana fueran las elecciones, ese primer respaldo. Estos temas culturales, sociales, antropológicos e identidad en el sistema político son muy distintos en los países. Por eso uno tiene que estar en la cancha para entender un poco cómo son realmente las particularidades No de me las dijo, ¿hubo dinámicas algún logro políticas. de Pedro Castillo? ¿O le van a echar la culpa a la oposición? ¿Se va a victimizar como hace siempre? Como está haciendo Mire, también con la huelga de hambre. Se quiere mire, victimizar, pero él yo, por hizo algo ejemplo, ilegal, que es cerrar el uno, Congreso. mire, uno de los Sí. temas relevantes que se reconoce es que desde el gobierno del presidente Pedro Castillo se ha reivindicado al magisterio, al docente peruano de la educación básica, hablo de educación básica primaria, la educación básica secundaria, mejorando las condiciones relevantes en términos de remuneraciones y las condiciones laborales de más de medio millón de docentes. Hablamos de aquellos que tienen precisamente el reto de mejorar las condiciones educativas de los niños y los jóvenes del Perú. Eso yo creo que es uno de los aspectos más relevantes y lo dice tirios y troyanos. Jamás, como en este periodo, se ha contribuido desde la voluntad política con recursos presupuestales ingentes para mejorar la alicaída educación peruana. ¿Qué nos puede decir de Perú Libre? Porque algunos dicen que va a postular el doctor Vladimir Cerrón, que hace poco dio una entrevista, pero está prófugo de la justicia. ¿Qué opina de esta figura que fue el ideólogo de Perú Libre y comparado con Pedro Castillo, es un hombre ideológicamente formado y con una cultura superior a la del golpista Castillo, el doctor Cerrón? Sin embargo, los hechos políticos sabrán endilgar las responsabilidades de lo que ha significado en el proceso peruano sobre precisamente las crisis, ¿no es cierto? Porque el partido precisamente que llevó adelante toda esta situación de manera de responsable directo es precisamente el partido político Perú Libre y sus líderes. Allí está. Yo creo que no se puede decir que uno es perfecto y el otro imperfecto, porque las responsabilidades políticas, la propia historia las va a endilgar. Precisamente el sistema político electoral peruano y el sistema de justicia pueden permitir que A, B o C sea candidato y yo no me voy a oponer porque yo creo en el derecho a la participación política y no a estar ilegalizando o inhabilitando, que es una práctica común que viene ocurriendo aquí en nuestro país, ¿no? En la cancha nos veremos para saber quién obtiene el respaldo del pueblo, ¿no? Y es una práctica que lamentablemente están haciendo contra Evo Morales, que Evo Morales, sin lugar a duda, va primero en las encuestas, no es una encuesta oculta como la que usted dice que está Pedro Castillo primero, sino incluso en las encuestas de derecha, cuando ponen a Evo Morales como posible candidato, lo es. Otra candidatura que está fuerte, que es de otro aspecto ideológico, es la de Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima. ¿Qué opina al respecto? ¿Puede ser un candidato que pase a segunda vuelta o sea presidente de la República, independientemente que a usted no le guste esa ideología?
¿Qué nos puede decir como fenómeno político el ingeniero López Yo, Aliaga? yo no diría que es un fenómeno, yo diría que el fenómeno político que acontece aquí en el Perú es más bien lo de Antauro Humala. Con todas las diferencias que pueden ocurrir, su partido ha sido proscrito y legalizado, sacado ya de las consultas electorales, los sondeos electorales, como hacen con Evo en Bolivia. Cuando te digo de una encuesta privada, no significa que yo lo he hecho, lo ha hecho la derecha política. El empresariado hace sus encuestas cerradas para saber cómo operar políticamente y se Si han dado ustedes con de transparencia. izquierda tienen las encuestas de la derecha, del empresariado, o de la derecha bruta y achorada, como ustedes llaman. Qué raro. Lo, lo que pasa es que ellos hacen sus sondeos porque ven la realidad, ¿no? Pues si yo te digo mi encuesta, probablemente me vas a decir que soy juez y parte. Por eso evoco esas encuestas que han sido publicadas, se ha corrido traslado a través de los diarios de César Hildebrand y están ahí notables. Hay que cuestionar ellas como tú gustes, ¿no? Pero allí la realidad política también es más allá de tu opinión y la mía, ¿no? ¿Y a quién ve con más fuerza en estos sectores excluidos, sobre todo en los sectores del Perú profundo? ¿A Pedro Castillo o a Antauro Humala? Mire, en el proceso anterior, fruto de las fracturas históricas y el divorcio y la crisis política con la base social en el Perú, siempre nos trae outsiders y nos trae personas que en los últimos 60 días se reafirman como tal, como una propuesta de rechazo a la clase política de la derecha, incluso también de la izquierda tradicional. De tal manera que ahora yo creo que ese fenómeno va a volver a ocurrir en un proceso de polarización, donde esperemos aguarde esa figura visible desde el sector popular. ¿Quién sería el candidato de su partido Juntos por el Perú? Juntos por el Perú promueve un frente político, no anteponemos como cuestión de Estado, como a veces suele ocurrir, yo voy a ser candidato y no hay más. No, nosotros estamos armando un frente político patriótico, un frente, un bloque patriótico del movimiento popular y social con diferentes organizaciones políticas, con registro y sin registro que hoy venimos construyendo. El 12 de abril apenas iniciará este cronograma, así que estamos tempranos respecto a este proceso que en su momento daremos a conocer. Tenemos varias figuras entre hombres y Verónica mujeres que muy Mendoza, bien. que ya fue Nosotros, candidata por Juntos por el Perú. Verónica Mendoza tiene su propio partido, su propia historia y su propio camino. Nosotros estamos en otro bloque desde la izquierda y el movimiento popular, regional, social, más provinciano, ¿no es cierto?, que tiene ese énfasis y nos iremos viendo un poco cómo consolidamos pues, nuestros bloques, ¿no? Democráticamente. Ahí se ve la foto de algunos congresistas. ¿Qué congresistas están trabajando con Juntos Bueno, por el Perú? aquí en la bancada de Juntos por el Perú también está integrada el partido político Voces del Pueblo, que lidera el congresista Guillermo Bermejo. Somos 9 congresistas: Guillermo Bermejo, Hamlet Echevarría, Margot Palacio, Wilson Quispe, Samuel Coaila, Elías Varas y el congresista Víctor Cutipa de la región Moquegua, Puno, Ayacucho, Cajamarca, Lima, y somos los que estamos confluidos, y también Esmeralda Limache de Tacna, ¿no? Somos todo ese equipo que en realidad con toda la crisis nos hemos reconstituido para ser también una alternativa, no solamente ante la crisis, sino ante el país, ¿no? Y de diferentes regiones del país, sobre todo del sur. Hay un énfasis fuerte desde nuestras perspectivas regionales, porque creemos que la izquierda limeña, la izquierda citadina, la izquierda ortodoxa del Perú, no está a la altura de recibir precisamente esas bases sociales regionales de las comunidades ancestrales que no han sido considerados y que no forman parte, yo diría, del sistema político peruano tradicional. En ese sentido, nuestra apuesta es ir más allá. Nuestra convocatoria a los patriotas es en general a todo ese movimiento social y popular que estamos constituyendo. Recién volvió a usar la palabra patriota, palabra que usa el mayor Antauro Humala. ¿Estaría dispuesto a hacer alguna alianza con los etnocaceristas o con el doctor Isaac Humala? Mire, los partidos en estos últimos 30 años, izquierdas y derechas, yo hablo desde la izquierda, ¿no es cierto? No hemos sido capaces de generar un instrumento, un programa, una visión nacional.
De allí que hoy estamos en una etapa de regeneración y esas columnas, si esas columnas son el movimiento comunal ancestral, movimiento social, el etnocacerismo, los sectores patriotas y democráticos, nosotros queremos construir sobre esas bases esa perspectiva de refundación tanguantinsuyoana de nuestra república para los próximos 30 años. Esa es nuestra mirada. No proscribimos, tampoco nos creemos perfectos entre estas columnas que debemos de Pero construir. tampoco van a recibir a gente del Movadef o a gente que estuvo cercana a los movimientos terroristas o no lo considera terrorista a Sendero y al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Porque a El veces en el frente, movimiento de izquierda se suman esta gente que atentó contra el el, Estado en la mayoría de los casos. el frente patriótico democratizador hace un deslinde categórico con todo tipo de acción de violencia terrorista, de violencia que confronte y elimine el principio tan elemental de la vida. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nuestro movimiento es democrático, defensa de la vida, de la tierra, de la dignidad, evidentemente de un Estado con soberanía, ¿no? Y una visión no occidentalista, incluso desde la orilla ideológica doctrinaria. Aquí, desde América Latina, desde el Perú, desde Mariátegui, desde nuestras propias bases doctrinarias como historia creemos que debemos de trazar ese proyecto latinoamericano y evidentemente peruano, ¿no? Como proyecto ¿Usted habla político. quechua o aymara? Ari, Ayacuchumantacani, Palomino, yo soy Ayacucho, Huamanga, mis padres son del sur, yo he nacido como los provincianos acá en la provincia de Huaral, donde está el megapuerto de Chancay, yo he nacido allí, pero la ascendencia de mis padres son quechuas de Ayacucho. Ah, esto es bueno saberlo porque Pedro Castillo se llamaba, se autopercibía indígena y no sabía idiomas originarios. En cambio, la doctora Dina Boluarte sí habla quechua y la misma izquierda que reivindica a los movimientos regionales, indígenas, la critica. O sea, esto no se entiende. Hay una quechua hablante en la presidencia de la República y estos sectores la critican. Mire, hablando idiomas en quechua, ¿no? Igual puede ser un desastre, ¿no? Y puede ser un asesino, ¿no? Eso no, el idioma no te hace, ¿Qué? no ¿Usted te dice que configura. la doctora Dina Boluarte, la presidenta constitucional, es una asesina? No, son tus palabras. Lo que No, yo digo no, es que usted para usó decir A, B o C no este hace falta, adjetivo. ¿no? No, lo que pasa es que veo que tú tienes una ojeriza contra Pedro Castillo, en cambio creo que eres Dina Lover, yo respeto No, eso, no, pero no lo no. comparto, No ¿no? pregunto, ¿pero es una presidenta constitucional o usted no la considera como tal? Mire, yo creo que este régimen no ha dado la talla, el remedio acabó peor que la enfermedad, así es que esa es la apuesta de algunos que hoy la blindan y que por la mal llamada gobernabilidad le toleran sus juicios, sus cirugías, ¿no es cierto? Y ser la responsable política de las 60 muertes de peruanos, niños, y esos no han sido una piedra, fueron balas de la Entonces le policía. está acusando de asesina, por lo menos a nivel de intelectual, no material. Mire, mire, hay una denuncia, ¿no es cierto? Y eso debe de proseguir con el debido proceso, pero la responsable política es ella, ¿no? ¿Y ustedes qué van a hacer al respecto? Porque se estaba hablando de vacancia, pero se dice que como se convocó a elecciones dentro de un año, la vacancia no prospera. ¿Es así legalmente, constitucionalmente? No, no es así. Este es el periodo más bien en que puede ser vacada, ¿no? Si desde la oposición hubiera la fuerza, lo hubiéramos hecho. Pero si no ocurre precisamente la vacancia, es porque ¿quién la sostiene? La derecha. La sostiene, ¿no es cierto? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, la sostiene Renovación, la sostiene Avanza País. Es decir, la derecha política la sostiene, es la que blinda este gobierno y que no le importa todos los problemas e ilegalidades, y esa va a ser una inmensa factura política que en este proceso se va a ver, ¿no? ¿Cómo está trabajando en el Congreso de la República? Porque muchos vemos a congresistas que tienen un análisis de la realidad peruana, pero se sabe muy poco cómo vienen trabajando, cómo vienen legislando, porque de hecho ustedes reciben un buen sueldo para legislar, fiscalizar y representar. ¿Cuáles fueron los últimos proyectos que usted como congresista presentó?
Bueno, ahora que te centres en mí, encantado de poder Sí, hablar sobre esto, ¿no? Mi última ley aprobada por insistencia es la creación del Fondo Social para el Desarrollo del Chancay, precisamente vinculado al megapuerto de Chancay. Estamos hablando que la provincia de Huaral, en el distrito de Chancay, donde está el gran proyecto del megapuerto, ¿no es cierto? Eso va a significar por lo menos la disposición de un promedio de 150 millones de dólares de recursos presupuestales para el desarrollo en la brecha educativa, de salud, educación, vivienda, para el distrito y infraestructura la también, provincia. recordemos que hace poco se cayó Así un es. puente. O sea, lo que usted está haciendo es muy pertinente con esta ley, bueno, o con este proyecto. Hay que Yo, reactivar la zona de Chancay. yo presido la comisión especial de 9 parlamentarios que impulsa ese proyecto, pero que también fiscaliza y anda promoviendo la mejora de inversiones. Actualmente hemos logrado que, a propuesta nuestra, ¿no?, se apruebe en el Congreso de la República a nivel del presupuesto de este año para el Estado la creación de la unidad ejecutora en el sector cultura para Chancay, 10 millones de soles, así como en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hay una Autoridad Nacional de Infraestructura que está empezando con un techo de 265 millones de soles para 21 proyectos de inversión, salud, vivienda, seguridad, transporte, entre otros. Es decir, el hub portuario como visión de desarrollo del país tiene a la provincia de Huaral en el distrito de Chancay todos estos proyectos y La esa es región de nuestra Lima, chamba. provincias. Eso es nuestra chamba, ese Usted es dijo nuestro esfuerzo, algo ¿no? interesante recién, el tema de seguridad. Yo viví en Perú, viví unos meses en Ancash. Lamentablemente, por ser zona portuaria, hubo muchos hechos de criminalidad, incluso de sicariato. En este caso, ¿cómo se puede reforzar la seguridad en la zona de Chancay? Porque va a haber un movimiento millonario y puede haber extorsiones, puede haber criminalidad, cómo se mejora esta zona. En este tramo de 8 meses se ha creado una dirección regional policial que pueda atender esta zona. Se está diseñando actualmente un complejo policial al lado del megapuerto que garantice las operaciones precisamente adecuadas vinculadas a la seguridad. Asimismo, en las delegaciones policiales de la provincia hay proyectos de mejora de las 4 comisarías que tiene la provincia: Aucayama, Aco, Huaral y Chancay. Asimismo, también se está mejorando con la dotación de más efectivos policiales. Eso también es relevante. Sin embargo, eso aún sigue siendo, creemos, insuficiente. Por eso estamos ahí con nuestra labor de supervisión, de fiscalización y buscando mejoras presupuestales para que el gobierno local, que ahora con el Fondo Social de Chancay, que ya está aprobado, así como con otros recursos, se pueda atender de manera adecuada la criminalidad que ha desbordado la sociedad peruana. Muchísimas gracias y hablando de Chancay, le pido, ya que estás trabajando, yo como argentino que amo el Perú, sería muy bueno que en Chancay se valore al coronel argentino Juan Pascual Pringles, el héroe de Chancay. Es importante también trabajar sobre la rica historia que tiene Chancay. Realmente el Perú es un país riquísimo a nivel cultural, a nivel social, pero lamentablemente hace años viene mal administrado. Ojalá que el próximo gobierno, sea quien sea, pueda trabajar para el bien de los peruanos y sobre todo mejorando los temas de educación y cultura. Es una pena siempre ver al Perú en las pruebas PISA en los últimos lugares. Así es, y eso es un resultado de nuestro régimen económico, no de un año, 2 años. Así es, Estamos de así. generaciones. Así es, pero hago tuyo esta vocación, ¿no?, de reivindicar a Pringles, ¿no? Bueno, hay una gran avenida en Chancay que tiene su nombre, mucha gente conoce de su aporte y ahora que con la unidad ejecutora en el sector cultura Chancay apuntamos precisamente a reforzar esos lazos de integración de identidad latinoamericana. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, por favor suscríbanse a mi canal y Roberto, te agradezco que a pesar de las diferencias, como te la he manifestado, mi diferencia hacia el golpista Pedro Castillo, podamos hablar, porque esto es lo bueno de la democracia, poder debatir. Hay puntos que coincidimos, como
el respaldo al líder indiscutible del pueblo boliviano, Evo Morales, que está siendo perseguido por el régimen traidor de Luis Arce, pero esto muy interesante lo que dice lo de Chancay, porque Chancay puede dinamizar la economía del Perú y puede ser muy importante para toda la región. ¡Que viva el Perú! Que viva el Perú y el pueblo reivindica a sus líderes. Un abrazo.